Muy bien, buenos días, bienvenidos a los que hemos estado en el culto digital, pues ahora con este mensaje al final y algunos pues lo están viendo solamente este mensaje y espero que sea de bendición. Vamos a empezar hoy con oración al Señor pidiendo su ayuda. Amados, Padre, gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Señor, tu palabra es eterna, es poderosa, es profundísima. Y necesitamos de tu sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude, no solo a entender tu mensaje, sino también a ponerla en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Muy bien, bueno, pues estamos en el Evangelio de Marcos, todavía en el primer capítulo, y aquí llevamos 8 domingos, 8 sesiones, y el lema o tema que hemos puesto a la serie y al libro de Marcos en realidad es que es sobre Jesús, el Hijo de Dios, que es el servidor de todos y sacrificio para todos. Servidor de todos los que se encontraba por el camino. Y es el sacrificio también por todos, y para todos. Entonces eso lo iremos viendo a lo largo del libro. Hemos visto acerca del mensajero, Juan el Bautista, hemos visto el bautismo de Jesús, la Trinidad, cómo se presentó en esa ocasión, la tentación del Señor, el mensaje del Evangelio, que es arrepentíos y creed. Luego la selección del Señor de los primeros discípulos, 2 pares de hermanos que eran pescadores en el lago o en el mar de Galilea, cerca de lo que llama Marcos una ciudad, que para ellos era ciudad, nosotros hoy en día quizás no lo llamaríamos ciudad, Capernaum, y saldrá otra vez en el texto de hoy, pero era un pueblo, desde luego, de mucha importancia. Y luego vimos también cómo el Señor sanó a un hombre con un espíritu inmundo, un demonio, y bueno, cómo sucedió eso. Y terminó el hombre con paz. Cuando Jesús echó el demonio, pues vino paz al corazón de ese hombre. Por supuesto, pues se le había ido aquello que le estaba haciendo la vida horrible e imposible, ¿no? Bien, entonces vamos al versículo 29, que es donde nos toca seguir en este día. Estamos en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y versículo 29. Y vamos a ver si hoy podemos llegar hasta el 34. Dice: al salir de la sinagoga, vimos la última vez fotos de la sinagoga de Capernaum, exactamente donde estaba el Señor en este momento. Las ruinas están allí, se ve perfectamente bien donde estaba la sinagoga y el suelo y bueno, su estructura. Dice que después de salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, uno de esos 2 pares de hermanos, con Jacobo y Juan, ¿vale? Están los 4 pescadores que decidieron seguir al Señor Jesús cuando Él les dijo: venid tras mí, yo os voy a hacer pescadores de hombres. Pues ellos salen de la sinagoga y Simón y Andrés viven ahí mismo, en el pueblo, digamos, de Capernaum. Claro, es importante recordar que el libro de Marcos, escrito por Marcos, con la mano y pluma, digamos, de Marcos, pero con casi toda seguridad, el autor del libro es Pedro. Y Marcos simplemente va escribiendo lo que Pedro, el apóstol Pedro, le dijo. Simón, en este momento se llama Simón. Y entonces, este es el lugar donde él mismo vive. Es el pueblo de Simón. ¿Bien? Y versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces, aquí tenemos algo muy curioso que igual algunos no sabían. Y es que Pedro, el primero de los apóstoles, bueno, él y su hermano, el primerísimo de los apóstoles, el famoso Pedro de Pentecostés, estaba casado.
Si no, ¿cómo va a tener suegra, no? Entonces, su suegra estaba ahí con fiebre. Nos imaginamos que ya que vive con Simón y no se menciona al padre, igual el padre había fallecido. Y el versículo 31, entonces llegan a la casa de Simón, que está al lado. De hecho, voy a poner una foto, sí, os voy a poner unas imágenes. Bueno, parece un ovni. Han hecho ahí una estructura que parece así un platillo volante enorme o algo, y es triste, pero bueno, la manera que han hecho, que han tenido de proteger lo que se cree con muchísima probabilidad es la casa de Pedro, la misma casa de Pedro, las ruinas, vamos, el fundamento se puede ver debajo de ese platillo volante enorme, que podéis ver, espero en las imágenes, que no se me olvide poner. Eso está justo al lado de la sinagoga, a pocos metros está realmente. Entonces, dice en el versículo 31, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Ni siquiera dice que le dijo algo, simplemente fue donde ella le cogió de la mano, le levantó y al instante, dice, e inmediatamente esa palabra clave de todo el libro de Marcos, inmediatamente y luego y después el movimiento que muestra, inmediatamente le dejó la fiebre, el Señor la curó y ella les servía. Evidentemente, una mujer con corazón de sierva, y inmediatamente, pues me imagino que les, no sé, prepararía un café y bollos o algo parecido para su cultura, ¿no? Y esto era la suegra de Pedro, que también luego en el libro de 1 Corintios, Pablo también hace referencia a que Pedro estaba casado, y hay mucha gente que no se da cuenta de eso. En Lucas, capítulo 4, que relata la misma historia, Lucas, que era el médico amado, él pone un detalle que Marcos no incluye, y es que la fiebre era alta, y es muy posible que era algo muy serio, muy grave lo que tenía la madre de Pedro. El caso es que le cogió de la mano, le levantó y se quedó perfectamente bien. Imagínate qué medicina. Hay medicinas que tomamos a veces, que el médico nos receta, que actúan en unas cuantas horas o en poco tiempo, pero así como inmediatamente, esto era algo extraordinario. Y claro, ¿cómo no? Dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, nos está identificando la escena, o sea, nos está describiendo algo aquí. Le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Por qué nos pone ese detalle de que llegó la noche? Bueno, recordad que era el sábado. El sábado era el día de reposo, y los rabinos, que tenían montones de leyes que habían impuesto a la sociedad, casi parece que nos viene mucho el tema hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, los rabinos decían que no se podía llevar ninguna carga el sábado. Y entre lo que no se podía llevar era tampoco camillas con enfermos, eso era trabajar. Y los rabinos decían que ni hablar, no se puede, ni siquiera llevar al médico, al enfermo en camilla, porque eso era que el que llevaba la camilla estaba trabajando, eran súper estrictos. Eso Dios nunca lo dijo, eran los rabinos. Entonces, al ponerse el sol, termina el sábado. Y en ese momento ya la gente es libre de trabajar, digamos. Y entonces, evidentemente, le trajeron todos los enfermos. O sea que me imagino que la gente está en su casa esperando a ver, que baje el sol, que baje el sol. Bajó el sol, venga, vamos. Y todos se vienen a la casa de Pedro. Versículo 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Claro, había corrido la voz, el endemoniado curado. La suegra de Pedro
está bien, de pronto, de golpe, Señor. Bien, esto ocurrió, claro, dice toda la ciudad, como dije. Para ellos en esa zona, pues esa era una ciudad, porque los otros pueblos eran pequeñitos, muchos de ellos, muy pequeños. Capernaum tenía aproximadamente 1.500 personas, que aquí en Cegama, donde vivo yo, más o menos esa es la población, y nadie llamaría esto una ciudad, ni mucho menos. De aquí vamos a la ciudad, ¿no? Pero, eso sí, si de pronto, por la razón que sea, se me presenta todo el pueblo de Cegama en la puerta, o bueno, la puerta imposible, en el barrio, imagínate lo que sería tener a 1.000 personas agolpadas ahí, alrededor de la casa. Esto era algo impresionante, y verlo y vivirlo tenía que ser también muy especial. Entonces, traen a enfermos, dice, diversas enfermedades. Catarros, problemas de estómago, de cabeza, igual gente con problemas en los brazos, en los pies, mancos, cojos, lo que fuese, ciegos, sordos. Y el versículo 34, entonces, el último versículo dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Así que había mucha gente atribulada y angustiada con demonios, haciéndoles la vida, haciéndoles la vida. Bueno, pues aquí vuelve a decir algo que dijo en el anterior pasaje. Dice, y no dejaba hablar a los demonios. ¿Te acuerdas que antes al otro endemoniado tampoco le dijo, cállate y sal de él? ¿Te acuerdas? Y estuvimos viendo eso un poco. No es que los demonios dijeran mentiras. No. Lo que decían era completamente la pura verdad. Pero Jesús no quería escuchar, no quería que nadie escuchase un mensaje, aunque fuese el correcto, de los demonios. Dice que no nos dejaba hablar a los demonios porque le conocían y revelaban quién era. Y decimos, pero ¿no es eso lo que el Señor quería? Que todos conociesen de Él y por qué había venido y tal. Sí y no. El Señor Jesús vino para dar el Evangelio a todos, pero Él tenía su tiempo, su programa, su proceso. Estaba entrenando a los discípulos a ser predicadores, a ser hombres de Dios, y Él tenía su tiempo y Él no quería que los demonios tomasen el control y la plataforma y, digamos, la luz, ¿no? No, el protagonismo para nada, no quería que tuviesen nada. Y les dijo, callaros y salir de estas personas. Y claro, no les quedaba otro remedio. Entonces, con eso terminamos la sesión hoy. ¿Cuál es la característica principal de la vida de Cristo cuando Él vivía en la tierra? Claro, pensamos en la crucifixión y otras escenas importantes, sí es verdad, pero eso pasó en un momento y son de importancia eterna e increíble, pero cuando Él caminaba durante días, semanas y meses y años con los discípulos por toda la tierra de Israel, ¿qué era lo que caracterizaba su caminar? Aparte de las enseñanzas, que también era parte de ello, Él pues iba sirviendo y haciendo bien a la gente. Hasta el día de hoy, muchas veces, preguntas a alguien qué piensa de Jesús, qué era, pues hacía bien a todos. Tiene esa fama incluso hasta el día de hoy, que por donde iba, servía con amor al prójimo, ¿no? ¿Y qué debe de ser lo que ven las personas en el cristiano de hoy en día? Muchas veces hay cristianos, por lo menos se llaman cristianos, que en la tele y en YouTube o incluso en nuestros pueblos decimos, eso no es, así no sería Jesús. Y es verdad, tristemente. Es fácil decir que uno es cristiano o algo así, pero luego
a ver si la vida lo demuestra, ¿no? Entonces, los que nos llamamos cristianos, creyentes en Jesús, nuestra vida debe ser una vida de servicio a los demás. ¿De qué manera? Bueno, de la manera que sea, de lo que podamos. Algunos trabajan muchas horas con una máquina y apenas ven personas, pero sí que los ven yendo y saliendo. Siempre nos movemos con otras personas, sino más con nuestra familia o vecinos. ¿Y qué es lo que caracteriza nuestra vida cuando estamos con otras personas? Debería ser que nos parecemos a Cristo. Y así, pues dejamos este estudio por ahora. La gente no va a escuchar lo que les decimos de Cristo si no respetan lo que hacemos, si nuestra vida no apoya el mensaje del Evangelio. Muy bien, pues nada, sin más. Agur.